El canal del Congreso presenta. Sin duda, el interés por lo que pasa en el país es tema de todos. México ha cambiado. Hoy legislan más mujeres y mujeres jóvenes. Tal es el caso de Leticia Gómez Ordaz, una joven diputada. Conócela aquí en Retratos. Podría decir que la figura masculina más cercana a mi vida, pues de alguna manera se perdió. Soy una persona que trato de agradecer todo lo que la vida me ha dado. Llegando a la clase de publicidad me dicen así de que pues tienen que hacer su proyecto y no sé qué. Yo dije, pues yo le voy a hacer un club de fans de mi candidato. Hola, ¿cómo estás? Diputada Leticia Gómez Ordaz, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto y pues además en este lugar tan bonito. Oh, ya sé, y de hecho ya con la sana distancia y al aire libre, pues yo creo que podemos quitarnos el cubrebocas. Claro que para sí. empezar a platicar, ¿va? Sí, sí. Bueno, pues vamos a caminar un ratito y que nos cuentes. ¿Dónde naciste? En el Estado de México, en un municipio que se llama Lerma. Lerma. Aquí súper cerquita, adelantito de la Marquesa y antes de llegar a Toluca. Ah, muy bien. ¿Sigues allá viviendo? Sí, ahí nací, ahí sigo viviendo y de ahí es mi familia, entonces siempre he estado ahí. O sea, tu infancia ahí la pasaste. Sí, ahí estudié la primaria, el kinder, la secundaria y ya después ya salí a hacer la prueba a otro lado, pero ahí fue mi niñez. Ah, muy bien. A ver, cuéntanos un poquito de tu niñez. ¿Cómo era en familia, papá, mamá? Sí, cuando yo era niña mis papás estaban casados, más adelante se divorciaron. Mi familia del lado de mi mamá, que es la que es de Lerma, somos súper poquitos. Somos nada más mi abuelita, mi mamá, mi tío y su esposa y somos 4 primos en total. Entonces a pesar de que éramos como súper poquitos, éramos como súper muéganos. Y muy divertido porque mi abuelita nos hacía nuestras casas de campaña y Lerma es un municipio que a pesar de estar cerca porque está como de Santa Fe a 30 minutos y de Toluca también, es un municipio que en ese entonces todavía era como un poquito más, no tan citadino, o sea, todo el mundo se conocía, entonces sí que estaba que las fiestas de 15 de septiembre y la gente salía y se podía jugar en la calle, ir a los viveros, entonces una infancia muy divertida. Justo cuando fue el terremoto en la Ciudad de México, ahí en Lerma construyeron la escuela donde yo estudié que se llama Cualcán, que ahorita se llaman Mano Amiga, y también toda la unidad habitacional, llegó Infonavit, Sideco, Auris, donde una congregación religiosa construyó toda esa edificación para que la gente también pudiera llevar a sus niños a Cualcán, que es donde yo estudiaba. La verdad, una experiencia bien padre porque nos daban como mucho tema, pero también era una escuela que tenía mucho acompañamiento. Cuando nosotros empezamos a tomar clases, la escuela apenas estaba construyendo y la tomábamos que en la cafetería, en el jardín, o sea, como en espacios así. Y tuvimos que hacer muchas cosas para llegar a construir la prepa, vender chocolates, porque al final nosotros sí dependíamos mucho de las donaciones que hicieran a esta asociación religiosa para que nos pudieran dar como las clases, pero tenía cosas bien padres porque al mismo tiempo para poder conseguir los donativos nos llevaban a Siempre en Domingo, a Canté con Plácido Domingo. O sea, eran como cosas, cuando inauguraron la prepa, como cosas bien padres y como con un acompañamiento muy cercano. La mayoría de mis compañeros venían de Tlatelolco y eran de las zonas de los edificios que se habían caído. A ver, ¿y qué otras cosas vienen a tu memoria cuando te ves en casa, con tu mamá, por ejemplo? Mi mamá es maestra, ella ha trabajado, trabajó toda la vida, se jubiló hasta hace apenas poquitos 6 años. ¿En qué trabajaba? Era maestra de prepa, Okay. Daba clases en el TEC de Monterrey a los alumnos condicionales, que son los que reprueban, y yo me recuerdo muchísimo en el TEC desde que yo era niña,
porque que si había días de que no había clases o cualquier cosa, me iba con ella a acompañarla a trabajar. Solo tengo un hermano, le llevo 7 años y nació el día de mi cumpleaños. ¿De verdad? Sí, sí coincidió, o sea, sí entonces muchísimo tiempo fui hija única y pues luego ya había como el bebecito. Tengo nada más, como te comentaba, del lado de mi mamá 2 primos, una le llevo 1 año, entonces es como somos casi como hermanos. Okay. Y mi otro primo le llevo 4 años. Entonces sí fue una infancia, vivían al lado de mi casa. Bueno, entonces éramos ahí todo el tiempo juntos. Después estudié la primaria, secundaria en el mismo lugar, entonces también mis amigos de esa época, que a la fecha siguen siendo mis amigos y los sigo viendo, pues éramos de pasar año tras año tras año. Era una escuela, justo por lo del terremoto, muy pequeñita, entonces en el salón debíamos ser como 20 alumnos. El municipio apenas estaba en crecimiento, de hecho, o sea, si de cualquier cosa tenías que ir hasta Toluca, y sí, en ese entonces era como hasta Toluca. ¿Y de papá? Mi papá trabajó en PepsiCo muchísimo tiempo. Él vivía en ciudades diferentes por cuestiones de su trabajo, pero los fines de semana hubo un tiempo que estaba en Iguala, entonces nos tocaba ir a visitarlo cada 15 días, y bien padre porque pues en Iguala el calor y pues los balnearios y cosas así, entonces sí estaba bien divertido también. ¿Cómo eran tus cumpleaños? Era el mismo día del cumpleaños de mi hermano, entonces eran compartidos. Ajá. A pesar de que yo era como más grande, nos hacían como el pastel, y venían también mis primos del lado de la familia de mi papá. La familia de mi papá es un poquito más grande, él tiene 5 hermanas, y ahí sí yo quedé como en medio de pastel, porque mis primos, los grandes, son muy grandes, bueno, en ese entonces eran como muy grandes, me llevaban como 10 años, y mis primitas son 10 años más chiquitas que yo. Entonces me quedé, nada más había una igual que éramos como de la misma edad, entonces eran como en petit comité. Okay. Después ya te vas a la secundaria, igual sigues allá en Lerma. Sigo en esa escuela, la prepa, como mi mamá era ajá. maestra del TEC, me dan beca. Entonces me pude ir becada a hacer la prepa a Toluca, me iba con mi mamá. Pues sí era como medio complicado porque pues mi mamá maestra de esa escuela, pues sí me tenía así como bien en ojo y bien checadísima, pero y aparte pues era maestra de mis amigos. Entonces, ¿Y tú fuiste buen estudiante? Sí, pues tenía que mantener la beca. O sea, sí, claro. No, las matemáticas la verdad nunca se me dieron como muchísimo, pero en la parte de historia afortunadamente tengo buena memoria. Entonces, todo lo que era historia, economía, esas materias me encantaban. Era del grupo representativo de teatro, entonces también era algo que me gustaba muchísimo. Eso? Sí. Me gusta mucho, ajá. Yo quería estudiar originalmente cuando iba en la prepa Derecho, pero luego me di cuenta que en mi escuela no había derecho y que yo tenía que empezar como todo el trámite y volver a conseguir una beca. Y pues estaba complicado, entonces me quedé ahí porque ahí me daban continuidad y estudié mercadotecnia. Ahorita sí estudio derecho, pero de manera intermitente, pero estudié merca. Después de eso... Pero de chiquita, ¿qué soñabas con ser? ¿Se te ocurría algo de lo que estás haciendo algo hoy en día? Yo quería hacer como, ves los programas de La Ley y el Orden y esas cosas, a mí me gustaban un montón, y de asesinatos y todas esas cosas, entonces yo quería trabajar como en cosas que tuvieran que ver con las leyes. O sea, yo quería ser abogada, específicamente yo creo que más de tipo del Poder Judicial, o sea, de los juicios, y ya cuando fui creciendo, pues ya también te das cuenta que uno está sí medio peligroso. 2, te digo, sobre todo por el tema de la beca y el cambio de escuela y eso que ya era un poco más complicado. Entré un año a comercio internacional, de eso de que pues como ya no puedes estudiar eso y todos tus amigos se van ahí, pues ahí te vas con la bola, pero ya estando ahí me di cuenta que no me gustaba, y que otra cosa que me gustaban eran como los eventos masivos. Entonces yo tenía como muchísimas ganas de trabajar como en la Z o en la Qué Buena, y a trabajar como en los eventos masivos que hacen en la 30-30. Okay. Entonces tenía un amigo que en ese entonces estaba haciendo sus prácticas en Televisa y me dijo, no, es que aquí sí, o sea, como en todos los temas de producción y eso, y por eso es que entré a estudiar merca, más que por el tema de publicidad, por el tema de organización de eventos. Te titulas de merca, ¿verdad? Ajá, estudié, alternaba, te digo, entre el grupo representativo de teatro y merca, y ahí me la iba llevando.
nos contabas que tu abuelita les armaba las casitas de campaña, todo. Platícanos de, no sé, tus abuelitos. Pues era bien padre porque, como te decía, ahí donde yo vivía estaba mi casa, la casa de mi abuelita, la casa de mis primos. Entonces todos los días cuando no había clases o fines de semana o en la tarde después de la tarea nos juntábamos todos, y mi abuelito en ese entonces ya tenía su propio negocio, hacía fundentes, soldaduras y todo ese tipo de cosas que luego se distribuyen para la construcción. Entonces él era la persona, mi abuelito, con la que yo hacía la tarea, que me ayudaba como que me iba toda la tarde a hacer fundentes, y la verdad sí tenía como una relación muy cercana, porque te comento que mi papá vivía afuera, mi mamá se iba a trabajar, regresaba temprano, regresaba como a las 4 de la tarde, pero ellos eran las personas con las que comía y con las que yo estaba casi todo el tiempo. Mi abuelita es como una persona súper sensible, o sea, de que, y estaba ahí de que se hacía la comida, o sea, como una familia como, en ese sentido ya como muy tradicional. ¿Vivían tus abuelos? No, mi abuelito falleció cuando yo iba en la secundaria. Yo creo que, o sea, sin duda fue como el momento más doloroso de mi vida, porque pues de alguna manera sí hacía como mucho el papel de papá. Y jugaba con nosotros en la tarde, que el béisbol, que no chutaba la pelota, hacía pues, prácticamente como mi día a día en las tardes era con él. Con tu abuelito. Falleció súper joven, él tenía como 53 años, entonces, o sea, sí era como... fue un golpe. Un golpe súper fuerte. Después de eso, aparte era como justo el cambio como de ciclos escolares y de alguna manera como la adolescencia y todo eso, entonces pues sí, podría decir que la figura masculina más cercana a mi vida, pues de alguna manera se perdió. ¿Tus hobbies? Me encanta bailar, soy malísima, o sea, si te tengo 2 pies izquierdos, al principio me daba muchísima pena, sobre todo cuando era niña, o sea, era de las cosas que más se me dificultaba, porque de verdad tengo 2 pies izquierdos, y mis amigas eran buenísimas, o sea, entonces sí iba a los ensayos, me sentaba en el piso y decía, no puedo, pero ahorita sí es un hobby, o sea, ahorita no, pues que COVID, pero trato de tomar clases de salsa cuando puedo. Como el ejercicio de tu sí, día. Sí, eso, hago pesas, también de actividad como diferente, pero yo creo que lo que más me gusta sí es bailar. O sea, sí te gusta el deporte, sí te gusta... Sí, me fue gustando con los años, disciplinada. Más para la escuela que para el deporte. Cuando era joven, la verdad, no me encantaba como de vamos a hacer ejercicio como en forma o estar en algún grupo representativo. Jugué un ratito fútbol, era muy mala también, o sea, como que la coordinación física es ¿Con puras niñas o igual? Sí, no, en equipo de niñas, era banca, pero tenía mi uniforme y no faltaba los partidos. Jugué tochito, también era banca. Ahí sí éramos muy malas, nos perdimos todos los partidos, pues de esos de que ya te los suspenden porque el otro equipo te anotó demasiados puntos y ahí a los 45 puntos que te anotaron se tiene que suspender el partido. Una vez anotamos en todo el torneo 1 punto y festejamos como si hubiéramos ganado el torneo de tochito. ¿Alguna frustración? Pues yo creo que sí, o sea, la más fuerte yo creo que es yo tengo unos gemelitos, en las mañanas cuando toca despedirse, sobre todo ahorita que está el tema de hacer las cosas en casa y de no te vayas y por qué te vas, o sea, sí da como ese sentimiento feo de... Bueno, y hablando de eso, ¿cómo es un fin de semana en familia? ¿A los cuántos años te casaste, por ejemplo? Yo me casé a los 27 años, tuve a mis gemelitos a los 30, son cuates, niño y niña. Después de que nacieron nunca paré de trabajar, o sea, entonces entre semana me vengo a trabajar, mi mamá me ayuda, regreso todos los días, o sea, entre el DF, he trabajado en el DF mucho tiempo, y el estado, pues la distancia es corta, y los fines de semana, pues levantarse tarde, a mi niño le encanta el fútbol, entonces llevarlo Gemelitos dijiste, ¿no? Sí, niño y niña, 6 años. Ok. Entonces lo llevamos al entrenamiento, ahí al fútbol, a las 9. Después de eso ya desayunamos, regresar a casa, porque ahorita pues también no se puede hacer como muchas cosas y normalmente son en casa con ellos. ¿Y en tu vida normal te gusta viajar? Sí, amo la playa, o sea, la playa es mi lugar favorito, entonces trato al menos de una vez cada 2 meses de tratar de ir al calorcito. ¿Cocinas?
Nada. No, sé hacer quesadillas, sé hacer milanesas, o sea, cosas muy, muy básicas. Mi abuelita sí cocinaba, mi mamá, te digo que también como siempre fue mujer trabajadora, sabe también hacer como, ahorita ya le agarra más el hobby y va aprendiendo, pero no nos enseñaron mucho las recetas, entonces no cocino. ¿Te cae bien Leti? Ah, sí, creo que es una persona, soy una persona trabajadora y tenaz y amorosa. O sea, si tú te levantas, te ves al espejo y eres una mujer generalmente muy positiva, Sí, soy una persona positiva. alegre. Alegre, también soy súper sensible, o sea, soy Piscis al final, entonces sí, se nos da como el tema de la lloriqueada y de los sentimientos y esas cosas, pero sí, en general sí, soy una persona que trato de agradecer todo lo que la vida me ha dado. Yo aprendí muchísimo, como te decía, de cuando te hablaba de mi primaria, que es de las cosas que más me marcaron, el poder haber crecido con personas que habían perdido todo en el terremoto. Y de verdad que el acompañamiento, yo agradezco muchísimo esa escuela, el acompañamiento que nos daban era muy fuerte, porque pues había desde quien había perdido su casa hasta quien había perdido a sus papás. Entonces yo sí recuerdo, todos los viernes nos daban clase de valores sentados en el pasillo, pues éramos 20 niños de primaria y te enseñaban como que pues, hay muchísimas cosas que no te van a parecer, pero pues es lo que hay, ¿no? Y que además tienes que ser como paciente con lo que está pasando. Entonces yo creo que eso a lo largo de la vida, como en el momento de no puedes estudiar esto, pero pues busca otra opción, pues a lo mejor muchísimas cosas quisieras cambiar, pero pues por más ganas que tengas, no va a pasar. ¿Qué te hace reír? No sé, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué me hace? Yo creo que, o sea, pues ahorita pues mis niños, ¿no? O sea, me hacen sonreír muchísimo. Y no sabría decir. ¿Y con ellos eres igual? ¿Te recuerdas como tus papás te trataron a ti, tú los tratas a ellos o has cambiado algo? Yo creo que sí, o sea, en muchos sentidos, pues mi mamá te digo que me ayuda y está ahí también como todo el tiempo y con toda la paciencia de la vida. Creo que a lo mejor yo soy hasta un poquito más barca de lo que en algún momento eran conmigo. Mis niños son súper diferentes, o sea, a pesar de ser gemelos, ni físicamente se parecen, ni en forma de ser. Él es súper físico, o sea, para él se despierta y fútbol, desde que tenía 2 años andaba ahí con la pelota para todos lados y es como su único tema casi de ve las tablas y, o sea, para él el fútbol es como lo más importante en el universo. Y la niña es súper tranquila, es de armar legos, iluminar, sentarse horas, súper paciente, más enojona, sí, pero también es súper cariñosa. Él es muchísimo, al mismo tiempo al ser como tan físico en el tema de los deportes, también es físico en el contacto físico, como muy abrazador y ella es como un poquito más seriecita, pero también cuando quiere es como de, está bien, si ya los quiere, y aparte si nos dice, está bien, ya los quiero. Entonces sí. Y bueno, ¿y qué te hace enojar? Uy, también muchas. Ay, sí, no, ¿qué es lo que me hace enojar? Creo que a veces soy, dentro de la misma paciencia de que puedo esperar que las cosas pasen, impaciente cuando la gente podría saber qué es lo que tiene que hacer y no lo hace. O sea, a lo mejor como poco tolerante a las excusas, al que la gente no sea auténtica también en el momento en el que como las cosas se pueden también decir algo no se puede y no tenga como esa honestidad de esto sí puede pasar o esto no puede pasar. Yo creo que esas son de las cosas que más me enojan. Me contaste de algo que te hizo llorar recientemente. Ah, sí. En tu trabajo. Justamente apenas hace una semana nos aprobaron la ley para la prevención del cáncer infantil, que es algo, o sea, ese día, o sea, la emoción, primero fue en Cámara de Diputados, nos tomó como 2 años y medio poder sacar, primero que saliera de ahí, que el tema de presupuesto también era muy complicado, después poder estar en el tema del Senado y todo el tema de que sí se pudiera aprobar, darle recursos, entonces, y también todo el tema de cuando se empezó a construir y haber ido a visitar como todos los hospitales, a los doctores, a los maestros, o sea, aprender como la importancia de cómo si tu trabajo puede de alguna manera cambiar y helar los nervios, porque al final también pues en estos ambientes te dicen sí, y dices, pero pues ya, ¿cuándo? Entonces cuando se logró, pues sí, o sea, no podía de la emoción. ¿Cuál consideras entonces que es tu mayor pasión?
Trabajar. O sea, yo sí creo, y ahí sí no es como de política, de nada. Yo creo que a mí me da como mucha tranquilidad, como lo que te decía de lo que la gente me puede molestar, que la gente le busque excusas o caiga como en temas de victimez. Creo que al mismo tiempo es saber que no importa qué hagas, yo trabajo desde que iba en la universidad, trabajaba en una juguetería todas las vacaciones y me gustaba, o sea, era como ya tengo algo que hacer, ¿no? En la carrera también como que fui trabajando desde antes incluso de graduarme, entonces yo creo que es algo que me gusta, que me apasiona y que además creo que hago ahí bien. Como el lunazo. Bueno, hermanito, esa parte de acá. Claro, te vienes para acá. Sí. Y de tu chamba normalmente comes ahí. ¿Y tienes mascotas? Sí, tengo dos gatitas y dos perros. Mis gatitos son gatitos callejeros, una lleva conmigo como 1 año y el otro es bebecito, tiene como 2 meses. Y tengo 2 perros, un labrador de 10 años y un bulldog francés que tiene como 3. La verdad, o sea, yo sí he padecido muchísimo con ese perro. Sí, quiero decirle a la gente que tiene ese tipo de razas hechas que sufren demasiado. O sea, al perro lo han operado como 4 veces, la ha pasado muy, muy, muy mal. A mí me lo regalaron, pero creo que a mí eso también se me hace cruel. Aunque son impresionantemente bonitos, no puede respirar bien, no, o sea, de operación de los ojos, les cuesta trabajo caminar, no tienen las huellitas ¿Qué raza completas. El bulldog, el que es, o sea, es súper bonito, Sí, o sea, sí. físicamente el perro es súper bonito, pero yo creo que es una vida muy cruel para él. ¿Qué tipo de lectura te gusta? De todo, o sea, me gustan las historias, amo Mal de Amores, me gusta El Principito, también me gusta un poco de historia, me gusta leer en general. El primer libro, y yo creo que uno de mis libros favoritos, son los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, o sea, lo amaba cuando era niña. ¿Cambiarías algo de tu físico? Pues lo cambié. Cuando era chiquita me rompí la nariz ¿Sí? y me la tuve que enderezar. Sí, estaba rota de verdad, pero me costaba muchísimo respirar. Incluso perdí la voz o sea, de como siempre había estado como en eventos y cosas así de gritar y se me fue yendo la voz. Tuve muchísimo miedo de que me operaran, pero se iba como doblando el tabique. ¿Pero qué te Hasta pasó? ¿Te caíste o qué? Jugando con mi prima, me pegué con el borde de una mesa. Tenía como 3 años y así me creció. Entonces se iba como bajando. Sí, así de sí. Eso te ve muy bien. Bueno, llegas en qué momento a inclinarte en esta parte de la política. Desde que iba en la universidad, te comentaba, yo estudié mercadotecnia, entonces mientras estaba haciendo la carrera, un amigo, mi amigo justo el que acaba de terminar el tema de Televisa, y me invita a una campaña, iban a hacer las elecciones a gobernador en mi estado. Entonces yo dije que sí, fui al primer evento, pues el candidato, o sea, todo el boom, era la campaña de Enrique Peña. En ese momento el primer evento era su toma de protesta, era la locura. Terminando, me fui a un parque a grabar un comercial de los que hacen de campaña y después del comercial yo tenía clase de publicidad. Llegando a la clase de publicidad me dicen así de que pues tienen que hacer su proyecto y no sé qué. Yo dije, pues yo le voy a hacer un club de fans a mi candidato, ya que voy a estar ahí, va a ser mi servicio social. Regresé al día siguiente, les dije así, es que quiero hacer un club de fans. Me dijeron, no, pues sí, vele a preguntar a su esposa a ver qué te dice. Yo, o sea, en ese entonces ya después el líder juvenil me dijo que era una broma, pero pues yo como no tenía como mucha idea de cómo funcionaba, yo sí fui, toqué y ella me abrió. Y me dijo que sí. Entonces ese fue como mi acercamiento. Todavía en la universidad, estuve en esa campaña, la disfruté increíble. Ahí me di cuenta que podía trabajar eso y era muy parecido a lo que yo quería de estar en eventos masivos, porque en ese entonces las campañas eran gigantes, muchísimo trabajo de territorio, entonces la verdad la disfruté increíblemente y ya de ahí me quedé, o sea, me gradué, he estado trabajando en diferentes temas en lo social, estuve en el DIF, estuve en Teletón un tiempo igual fue mi primer trabajo después de graduarme y en muchos temas sociales. Estás de hecho como secretaria en la Comisión de Desarrollo Social. De Desarrollo Social, sí.
es yo creo, de las comisiones más importantes. Y porque son las que te permiten realmente poder atacar las carencias, estar como yo estudié también la maestría de responsabilidad social. Después de terminar la carrera, justo como estudié ahí donde te digo que hicieron la congregación religiosa, son también los de la Universidad de Anáhuac, entonces también me dieron una beca para hacer una maestría y yo escogí hacer la maestría en responsabilidad social. De ahí pues siempre he estado en temas sociales, estoy en esa, estoy en salud, que es donde a lo mejor no tenía como tanto conocimiento como de temas sociales, pero he tenido esta oportunidad de poder enfocarme más en esos temas. En el tema del etiquetado estuvimos trabajando súper fuerte, en el tema del cáncer infantil la hemos peleado con todo, entonces creo Vendedores que... ambulantes también has hecho. Ajá, sí, y ha sido como bien padre. De vendedores ambulantes, de que también ellos conozcan sus derechos, ¿no? Yo cuando te decía es que yo quería estudiar Derecho porque yo creo que Derecho es de defensa personal. O sea, sí creo que también en las escuelas nos deberían dar un poquito de nociones, porque si no luego muchas veces nos sacan la vuelta por no saber qué podemos y qué no podemos. ¿Qué te preocupa para el futuro de tus hijos? Pues todo, o sea, para el futuro de mis hijos todo, o sea, poder seguir trabajando, porque ahora sí que como mamá pues uno tiene que sacar adelante a sus niños, que sean personas felices y que sean personas de bien. O sea, la escuela, obviamente poderles dar educación, yo creo que eso es lo más importante. ¿Y dónde te ves en 5 años? Me gustaría poder seguir haciendo esto, o sea, trabajando en la política, trabajando en gobierno, trabajando en temas sociales, es algo que a mí me apasiona y me gusta mucho. ¿Algún mensaje que quieras darle a los jóvenes, a la gente también que está, bueno, a todos que estamos pasando por esta pandemia, este difícil momento? Pues que tomemos las cosas buenas de la pandemia, o sea, que si a lo mejor podemos estar más cerca, y a lo mejor puede sonar como bien romántico, pero si tenemos como tiempo de estar con nuestra familia, estemos. Si no podemos estar con nuestra familia, nos damos cuenta que necesitamos salir de ahí, porque pues al final pues no somos árboles, ¿no? O sea, si nos podemos mover, pues hagamos eso y hagámoslo por nosotros. Muy bien, pues hemos llegado ya al final del programa. Muchísimas gracias. Nos tomamos una foto, por favor. Claro que sí. Muy bien. El canal del Congreso presentó